La mejor economía avanzada del mundo, por segundo año consecutivo. Es que son ustedes un puto desastre y quienes mueren por culpa de su corrupción son los españoles. Dimitan de una vez y pónganse a disposición judicial. ¡Asesinos! Creo que los datos avalan el éxito de la política económica y social del Gobierno. La mejor economía avanzada del mundo, por segundo año consecutivo. No hay excusas para dejar una vivienda vacía cuando en ella podría vivir una familia. Podemos normalizar la violencia y el racismo institucional que supone que un alcalde deje debajo de un puente a 400 personas porque son pobres y negras. Este Gobierno lo que va a promover es una regulación masiva, porque son nuestros vecinos, porque viven aquí y porque se merecen al menos los mismos derechos, señoría. Intervenimos hoy en un día en el que estamos absolutamente impresionados e impactados con un accidente terrorífico en España que nos ha dejado más de 40 muertos. Un accidente con el que se confirma la evidencia. La corrupción mata, señor ministro. Una corrupción de la cual parece que la señora de Sumar, que forma parte de este Gobierno, parece que no se ha enterado. Tenemos a un ministro que ha mentido de forma explícita diciendo que unas vías se habían arreglado y que estaban totalmente cambiadas, y nos hemos dado cuenta hace poco de que es mentira, en términos objetivos, falso. Un ministro que miente a los españoles sobre las consecuencias o sobre las causas de un accidente que nos ha dejado muertos en España. Y eso a Sumar parece que le da exactamente igual. Porque cuando pusieron ustedes a Koldo como consejero de Renfe, ¿qué se pensaban? ¿Que eso no iba a provocar muertes? Cuando ustedes pusieron a un amigo íntimo del presidente del Gobierno y le colocaron en una dirección general dedicada a la vivienda de forma específica, ¿se pensaban que eso no iba a tener consecuencias? Cuando pusieron al jefe de gabinete del Partido Socialista, un jefe de gabinete del Partido Socialista en Correos, incluso en la empresa que se dedica a la fabricación, empresa nacional que se dedica a la fabricación del combustible nuclear, ponen ustedes al que había sido contable del Partido Socialista, a la señora Pardo de Vera, que a día de hoy está imputada como presidenta de Adif. ¿Qué se creen? ¿Que eso no tiene consecuencias? Lo estamos viendo, y quien paga las consecuencias de eso son los españoles. Óscar Puente miente, y todavía, en esta situación, todavía vemos las noticias de diciembre del 25, en la que sale el Gobierno y dice: vamos a renunciar a 60.000 millones de euros de los fondos europeos, que ustedes decían que eran fundamentales para España. Dicen que renuncian a 60.000 millones de euros de los fondos europeos, cuando en España el ministerio de Óscar Puente, por cierto, solo ha sido capaz de ejecutar un 31% de los fondos europeos. Es que las mentiras del Gobierno y su corrupción han matado ya a muchos españoles, unos servicios públicos que son absolutamente inutilizables. Y viene la señora de Sumar, muy digna, y dice: ¿qué idea de país tienen? Tenemos una idea de país en la que el Gobierno no mienta. Tenemos una idea de país en la que los españoles puedan mejorar y perseverar en la vida. Una idea de país en la que los servicios públicos funcionen. Una idea de país en la que las trenes no tengas que jugarte la vida. Una idea de país que esté dirigido para los españoles. Porque a usted, señora, quien le votan son los españoles. No le votan las personas, no lo sé, de Argelia o de Marruecos. A usted le votan los españoles. Los españoles. Y lo que quieren los españoles es un país en el cual funcionen los servicios públicos. Y decimos que el ministerio de Óscar Puente de Transportes ha ejecutado el 31% de los fondos europeos. Pero es que el Ministerio de Energía, en el único país de Occidente que ha sufrido un apagón total, ha ejecutado el 8,8% de los presupuestos europeos. Es que son ustedes un puto desastre, y quienes mueren por culpa de su corrupción son los españoles. Y vienen aquí y nos dicen que van a subir las pensiones y el ingreso mínimo vital. Ustedes prometen y prometen, importándoles un bledo la sostenibilidad del sistema. Ustedes saben perfectamente que con cada subida de las pensiones que ustedes han prometido, sin llevar a cabo las reformas necesarias del sistema, lo que están haciendo es agotar el sistema de pensiones. Ustedes saben perfectamente que en 10 o 15 años, como sigan por esta senda, saben que no habrá pensiones. Ustedes lo saben perfectamente, pero a ustedes les importa un bledo, porque ustedes ya no estarán aquí. Y el siguiente Gobierno que llegue
se encontrará con un Estado quebrado, con unas pensiones absolutamente impagables, con una deuda disparada y con un déficit público absolutamente insostenible. Vienen ustedes a decirnos también que a partir de ahora los parados no tendrán que hacer la declaración del IRPF y que no tendrán una retención del IRPF. Es decir, que ahora sí. Es decir, que ahora sí la tienen. Menuda vergüenza. Señor ministro, habla usted del régimen de los bomberos y agentes forestales, un adelanto de la jubilación. Señor ministro, ¿aprobaron en noviembre del año 24 la ley de bomberos y de agentes forestales? ¿Por qué no lo introdujeron ahí? ¿Por qué esperan para meterlo en un decreto casi 2 años después? ¿Por qué? Porque son ustedes unos chapuceros, porque ustedes solo gobiernan a golpe de titular y solo buscan la estrategia específica para aprobar sus medidas. Hablan ustedes de la compatibilidad de los sanitarios con el trabajo y la pensión. Es acojonante. La solución que ustedes le dan a los sanitarios españoles es que compatibilicen su jubilación con trabajo, sabiendo que la jubilación no va a llegar a ningún lado. ¿Por qué? Porque los sanitarios españoles solo cotizan para su jubilación por una porción ínfima de su sueldo, porque otra parte de su sueldo no cotiza como tal. Son las horas extras, son las guardias. ¿Sabían ustedes que hay convocada una huelga general de sanitarios en toda España a partir del 16 de febrero y que nadie dice nada? ¿Saben por qué? Porque tienen ustedes a los medios de comunicación comprados, porque tienen ustedes a los sindicatos comprados, porque los tienen comprados solo para mantener su gobierno y sus mentiras. Viene usted y nos habla también de vivienda y la garantía del suministro eléctrico y el bono social. Traen la enésima prórroga a la imposibilidad de lanzar a los ocupas. Enésima prórroga para impedir que a quienes no pagan la vivienda y están usurpándole el derecho al propietario legítimo, no se le pueda expulsar. Y vienen ustedes y dicen, no, ahora la administración pública va a pagar una mínima porción del coste y tal. Es decir, que ahora los ocupas no solo van a tener la legitimidad para ocupar, sino que además ya tampoco van a tener ni siquiera la presión moral. No, bueno, a usted ya le pagará la administración pública, cosa que además sabemos que es mentira. Con sus normas, entre el año 2020 y el año 2025, el número de viviendas disponibles para alquilar ha caído un 50%. Un 50%, hay la mitad de viviendas de las que había en el año 2020, por su culpa. Y entre tanto han metido ustedes en España a 3 millones de personas. ¿Qué piensan que va a provocar esto? Una subida terrorífica de los precios. Por cierto, los impuestos a la vivienda suponen el 30% del precio. El 30% del precio de una vivienda en España son impuestos. ¿Por qué no empiezan a cambiar eso? Vienen ustedes y nos hablan de los servicios sociales y de las personas vulnerables. ¿Sabe usted que el Observatorio Estatal de Dependencia, la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, da una cifra y dice que en el año 2025 se murieron 90 personas cada día en una lista de espera en la dependencia? ¿Qué nos vienen a contar aquí con un parche de un Real Decreto? 90 personas al día se mueren gobernando Sumar. Por cierto, esta señora que tan estupenda se pone, 90 muertos al día en una lista de espera por la dependencia. Hablan ustedes del IRPF y del impuesto de sociedades, que las ayudas de la DANA no tendrán que cotizar en el IRPF. ¡Oh, gracias! ¡Oh, gracias! Menuda puñetera vergüenza, quien lo ha perdido todo, pretender ni siquiera hacerlo en primera instancia. Cuando diseñaron las ayudas de la DANA, ¿por qué no metieron esto directamente? Señoría, finalice. Sí, señor, ya termino. Y hablan usted, por último, de las ayudas eléctricas que incorporarán a los vehículos eléctricos, a los vehículos chinos. A los vehículos chinos. ¿Sabe usted que los vehículos chinos en el último año han duplicado su cuota de mercado, mientras que la industria española y europea cae? Eso es lo que ustedes traen para los españoles, la ruina y la vergüenza. Dimitan de una vez y pónganse a disposición judicial. ¡Asesinos! Muchas gracias por ver el vídeo. No te olvides de suscribirte, darle me gusta y activar la campanita. Nos vemos en el siguiente.